Es un gusto nuevamente estar en otra de las conferencias Teleeco. Precisamente este día vamos a hablar de un tema sumamente importante, que es el tema, creo que todo el mundo ha visto que se habla más, que es el tema de la depresión. Precisamente que se ha vuelto un tema pandémico, dijéramos así, que aumentó mucho más posterior a la pandemia que tuvimos de COVID, que ha hecho que la gente quiera preguntar y conocer un poco más. Es decir, que también en nuestro país se habla más. La encuesta nacional de salud mental que el Instituto Nacional de Salud tomó a bien hacernos dio datos muy relevantes, donde, por ejemplo, tenemos que un 29% de los adolescentes y jóvenes han presentado algún grado de depresión, donde tenemos que los adultos de 19 a 60 años o más andan ahí por un 22%. Imagínense lo importante que es conocer sobre este tema, qué hacer cuando alguien padece depresión, cómo tratarla, por ejemplo, a dónde referirla. Es así que por eso hoy tenemos una invitada que es la doctora Paola Joana Herrera Navarro. La doctora es médico graduada de la Universidad Nacional de El Salvador, es médico psiquiatra. Actualmente es ella la coordinadora del área de salud mental de la unidad médica de Ilopango, con experiencia en el Instituto Salvadoreño de Seguro Social, en el Hospital Policlínico Arce, y es docente de psiquiatría de la Universidad Nueva San Salvador. Así que es un gusto, Paola, tenerla con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación, doctora. Como bien usted dijo, ¿verdad? La depresión, creo que de los temas, al principio cuando usted me hizo la mención de realizar esta ponencia, hablábamos de que es de los temas, ¿verdad?, más comunes y a la vez, hasta cierto punto, ¿verdad?, más olvidados en el sentido de que es tan frecuente, pero muchas veces hay un montón de casos de depresión las cuales o no son tratadas o no son diagnosticadas. Entonces, el objetivo de este día es poder ver en qué momento puede ayudar tanto a mi familiar, a mi amigo, o incluso, ¿verdad?, si me llega a suceder un cuadro psiquiátrico a mí. Vamos a dar inicio. Vamos a ver, ¿verdad?, primero un poco a manera general del manejo de la depresión y sobre todo en esta ponencia, ¿verdad?, intentar comprender la depresión no solamente desde el punto de vista clínico, sino también de una mirada más humana. Pues recordemos que pues, los temas de salud mental a veces sucede de que nos olvidamos hasta cierto punto de esa parte, ¿verdad?, lo humano, y saber de que muchas personas están atravesando por estas circunstancias las cuales no están siendo tratadas. Acá, pues, para empezar, traigo una frase que muchos de los pacientes, ¿verdad?, consultan frecuentemente y la gran mayoría de ellos, como mencioné anteriormente, probablemente ni siquiera tienen un tratamiento o ni siquiera consideran de que esto que están sufriendo en ese momento es una enfermedad y mucho menos en ocasiones ni siquiera saben si existe tratamiento o a dónde acudir. Últimamente me siento triste, no tengo ganas de hacer nada, me echo a llorar por cualquier cosa y todo me sienta mal. No comento mis preocupaciones porque creo que nadie puede entender lo que me pasa y eso hace que me sienta muy sola, aunque esté rodeada de gente. Me considero una persona muy alegre, pero hace tiempo que tengo muchos pensamientos negativos sobre mí y sobre mi futuro. Eso es bien importante porque, bueno, mencionaba la doctora, ¿verdad? Casi que en el día a día siempre diagnosticamos prácticamente por lo menos un cuadro depresivo, ya sea pues desde lo más leve hasta lo más grave, y la gran mayoría de pacientes pues precisamente pues nos mencionan este relato que es muy común. Vamos a ver otro. Me siento distraído, me falla mucho la memoria, tengo muchos despistes, no recuerdo detalles sencillos como dónde he dejado las llaves del coche o la lista de las compras. Me cuesta mucho concentrarme en el trabajo y tengo una sensación de cansancio permanente. Por las mañanas me cuesta salir de la cama y el día se me hace muy largo. Tengo dificultad para relacionarse con los demás. Incluso mencionaba ahí con mi familia y con mis amigos. Prácticamente la persona pues se aleja de todos. Pues, hemos visto los relatos previamente en donde destaca que no se siente bien
consigo mismo ni con el entorno. Y si ustedes ven, ¿verdad? Como en la imagen, hay una visión muy oscura, tanto en su alrededor como de sí mismo. Entonces, ¿verdad? Que la depresión es importante de que muchas de las personas pues, que llegan a consultar dicen me siento triste, pero también hay que valorar, ¿verdad? ¿Qué tipo de tristeza? Porque tenemos que recordar pues que sentirnos tristes eventualmente, tener pensamientos negativos o incluso en algunas ocasiones tener problemas para dormir, no necesariamente nos va a decir que esto es que tengamos depresión. Hay que tomar en cuenta que los seres humanos vamos a tener diferentes momentos, ¿verdad? Desde la tristeza, la duda, miedo, ansiedad, y hay que limitar. ¿Será realmente que estoy pasando por estas emociones y viviéndolas como acontecimientos que van a suceder en mi vida? ¿O realmente estoy pasando por un cuadro depresivo? Entonces, recordemos que a lo largo de la vida pues van a suceder muchos eventos. Dentro de ellos, ¿verdad? Pérdidas, duelos, rupturas incluso, ¿verdad? Tanto de parejas como amigos, o incluso, ¿verdad? Situaciones mucho más fuertes que pues nos van a propiciar esos síntomas. Pero también habrá que ver, ¿será entonces que estoy deprimido? Recordemos que hay muchas emociones normales de todo ser humano, pero entonces, ¿en qué momento voy a pensar yo que tengo, pues, o pueda tener una depresión? Recordemos que, pues, como todo ser humano, acá traigo, pues, esta gráfica en donde podemos observar de que, pues, la mayoría de todos los seres humanos vamos a tener, si bien es cierto, no va a ser línea recta, pero por lo menos vamos a tener, ¿verdad? Pequeñas elevaciones de alegría, pequeñas disminuciones por de tristeza, secundario siempre a eventos que pudieran ir sucediendo a lo largo de mi vida. Pero en qué momento, ¿verdad? Esa tristeza ya se convierte o ya puedo pensar en depresión. Pues cuando esa tristeza ya es patológica. Es decir, la mayor parte del tiempo ya me siento triste y lo más importante, afecta tanto mi vida personal como mi vida familiar, social y laboral. Entonces, obviamente la persona va decayendo mucho más y claro, ¿verdad? Que se van a ir presentando mucho más síntomas. Como me mencionaba la doctora al principio, ¿verdad? Es importante mencionar que la depresión, como bien dijimos, ¿verdad? Es tan frecuente, incluso, ¿verdad? Se menciona de que es una de las enfermedades que causa incapacidad a nivel mundial. De hecho, mencionábamos ciertos factores, ¿verdad?, que han ido sucediendo en la sociedad, como hablábamos, ¿verdad?, el COVID-19, el aislamiento que tuvieron las personas, un aumento de casos de violencia, no solamente en la familia, ¿verdad?, problemas económicos graves, bueno, a nivel, incluso, ¿verdad?, en nuestro país, problemas sociales muy graves que han ido ocurriendo. Entonces se prevé que incluso van a ir aumentando en los próximos años. Y es cierto, de hecho, nosotros lo vemos en el día a día, en una consulta, que prácticamente, como mencionaba antes, todos los días prácticamente se diagnosticamos con una depresión. Esa enfermedad, como ya mencionamos, va a generar mucha incapacidad. Cualquiera diría, bueno, pero la depresión solamente es estar triste. Sin embargo, ya vamos a ver más adelante que no solamente pues implica tristeza, sino es un abanico de muchas enfermedades. De hecho, en algún momento, un 20% de todas las personas la vamos a ver a padecer. Hay ciertas personas, claro, que van a tener mayor cantidad de factores precipitantes que las van a condicionar a que presenten ya sea un cuadro ya sea o más grave o un cuadro que tienda pues a recaer con frecuencia. Entonces, ¿qué personas tenemos riesgo de desarrollar depresión? Primero, ¿verdad? Aquellas personas que hayan sucedido a lo largo de su vida un suceso estresante. Llámese eso, pues desde la infancia, muchas veces hay situaciones en las cuales hay muchos estresores que suceden en la vida mental de incluso niños, adolescentes, como mencioné antes, pérdidas, aquellas personas que mantienen un estrés crónico, aquellas personas que tienen, ¿verdad?, desde dificultades no solamente para encontrar empleo, sino que también económicas, aquellos que también tienen antecedentes familiares de depresión o cualquier otra enfermedad psiquiátrica, aquellas personas que también tienen o han tenido una infancia difícil, dentro de esto, pues,
abusos, ya sea físicos o de otra índole, incluso sexuales, maltrato o negligencia como tal, ¿verdad? A un menor de edad, aquellas personas que van a sufrir determinadas enfermedades físicas, sobre todo aquellas enfermedades físicas a la cabeza que involucran, ¿verdad?, una afectación ya sea en independencia, aquellas otras personas que tengan algún otro problema de salud mental y aquellas personas que mantienen niveles altos o de ya sea enfermedades crónicas, por ejemplo cáncer, o aquellas personas que tengan dolores crónicos, porque ese tipo de personas, incluso aquellas personas que padezcan de dolores crónicos, a la larga incluso es un factor de riesgo para llegar, incluso a llegar a presentar ya sea un suicidio como tal. Es decir, si vemos, incluso prácticamente cualquier persona puede tener depresión, pero claro, ¿verdad? No todos la vamos a presentar porque hay diversos factores de riesgo que muchas veces la persona ya viene predeterminados, que ya lo vamos a ver pues más adelante. Entonces la depresión, pues en la cabeza es una enfermedad, ¿verdad? Muchas veces suceden dudas, ¿verdad? Pero la depresión, ¿será enfermedad o no? Pues es importante aclarar esto porque definitivamente lo es. Incluso, ¿verdad? Es como cuando una persona, ya sea que sea hipertensa, necesite un tratamiento antihipertensivo, un diabético que necesite pues un tratamiento para, ya sea hipoglicemiantes, igual la depresión necesita tratamiento para poder llegar a una curación o a una mejoría. Cabe recalcar, ¿verdad? Como mencionamos, la tristeza patológica, si tenemos pues, una persona con una tristeza patológica, que sea el tiempo superior por lo menos a 2 semanas y que, como ya mencionamos, afecte ciertas áreas del individuo, ¿verdad? Que incluso lleguen a afectar, para la redundancia, ¿verdad? Ya sea su diario vivir. Ujú. Acá atrás me pareció bien interesante esta pues, figura en la cual pues explica más detalladamente, ¿verdad? Es un fenómeno del iceberg, en el cual pues si nosotros vemos prácticamente las depresiones que se diagnostican o que realmente llegan a un tratamiento, si nosotros vemos son quizás ni una mínima cantidad. Tenemos pues las depresiones no diagnosticadas, que casi que es todo el iceberg, aquellos que realmente van a consultar a un médico. La gran mayoría de veces, cabe recalcar que las personas que están deprimidas definitivamente no van a consultar al psiquiatra. Van a consultar incluso la mayoría de veces, ¿verdad? Al neurólogo. Bueno, los centros de atención a la cabeza consultan con un médico general. Por eso la importancia de pues, reconocer los síntomas y un pequeño porcentaje realmente sí consulta y es enviado oportunamente con el psiquiatra. Y otro porcentaje también, ¿verdad? Van a meritar un ingreso. Eso no quiere decir que solo esa pequeña cantidad van a ser internados. De hecho, posiblemente dentro de todo el abanico de las depresiones no diagnosticadas, muchas de ellas son las que sufren ya sea intentos de suicidio, suicidio como tal, o pasan mucho tiempo infradiagnosticadas y la persona se complica, ya sea con otras enfermedades de salud mental o con otras enfermedades de salud física. Entonces, ¿qué causa la depresión? ¿Verdad? Es una pregunta bastante importante. Incluso traje aquí estas interpretaciones que muy frecuentemente los pacientes hacen. O lo toman como que la enfermedad mental, ¿verdad? Fuera una atribución ya sea como culpa del paciente o por no hacer tal cosa. Por ejemplo, mencionan los pacientes a veces porque yo, qué es lo que me ha pasado. Muchas veces quedan demasiadas respuestas y a veces simplemente pues no las hay. Que he hecho incluso, sobre todo cuando tocamos temas de índole, por ejemplo, hay causas externas en las cuales ellos consideran que la problemática es ya sea por su familia, por sus hijos, o incluso esas interpretaciones llegan a causas muy lejanas de realmente qué es lo que está pasando, ¿verdad? O muchas veces le atribuyen a los problemas económicos, a si estuviera tal familiar vivo, o muchas veces lo atribuyen a causas internas. Por ejemplo, pensar que el paciente considera que es culpa de él, que no sabe hacer nada, que no sirve para nada.
y al contrario, ¿verdad? De hecho, este tipo de pensamientos incluso obstaculizan más que el paciente realmente llegue a recibir una atención, porque al culparse o al sentirse inútil o frustrado, de hecho, abonan a que la enfermedad pues llegue a evolucionar, se dé un tratamiento y un diagnóstico muy tardado y que la persona pues vaya empeorando. Es decir, que al final de cuentas, pero todas estas ideas son las que nosotros tenemos que ir prácticamente a desmantelar, ¿verdad? Sí. Con el objetivo de que el paciente sí pueda buscar ayuda, que él, ¿verdad? Se dé cuenta que tiene una enfermedad y que puede ser tratada, ¿verdad? Y que sí realmente puede mejorar. Y esas interpretaciones, ¿verdad? Intentamos nosotros moldearlas con el fin de que el paciente pues mejore. Como mencionamos, ¿verdad? Hay diferentes causas, las cuales sí son las estudiadas, ¿verdad? Científicamente, y no las interpretaciones que comúnmente hacen los pacientes. O incluso, ¿verdad? Los familiares pueden llegar a pensar eso, y abonar a que el paciente considere que es culpa de él, por ejemplo, en algunos casos. Vamos a tener los factores genéticos. Recordemos que ese tipo de enfermedades están muy relacionados con el aspecto pues, genético. Es decir, si tengo antecedente familiar de cualquier enfermedad psiquiátrica, de por sí ya me predispone a padecer otra. Los factores biológicos, ¿verdad? Los inherentes en mi persona, alteraciones, ¿verdad? En neurotransmisores, dentro de ellos, pues, serotonina principalmente, la cual está ligada al estado de ánimo, y los factores sociales. Por ejemplo, cómo es mi entorno ambiental, cómo es mi relación con mi familia, con mis seres queridos. Tanto puede abonar mi relación con mis seres queridos como puede en algunos casos, ¿verdad? Incluso servir como un desencadenante de la depresión. Entonces, atribuir de que la depresión es solamente por un problema social o una causa biológica, sería que nos quedemos muy cortos, ¿verdad? Porque como vemos, ¿verdad? Hay muchos factores que están relacionados. Es decir, evidentemente, si tenemos todos estos factores, definitivamente vamos a ameritar tratamiento. Es decir, todos estos mitos que surgen de la depresión comúnmente, por ejemplo, tienes que mejorar, pues la depresión no existe. Está en tu mente. Está en tu mente. Bueno, creo que todos los días escuchamos ese tipo de comentarios. Entonces, definitivamente nos quedaríamos cortos por eso ese tipo de cosas. De hecho, solo contribuyen a que el paciente no busque la atención oportuna. Entonces, ¿cuáles son los síntomas que va a tener una persona con depresión? Hay diferentes síntomas, ¿verdad? Acá pues lo traje para una manera de que para nosotros sea más factible reconocerlo, pero la depresión no es va más allá de solo tristeza, ¿verdad? Van a haber alteraciones en conducta, en las emociones, en los pensamientos, en los síntomas físicos, y vamos a ver más adelante incluso en los síntomas cognitivos, ¿verdad? Alteraciones, tendencia a aislarme, descuidarme de todas aquellas actividades que antes para mí eran importantes, perder el interés, ya sea por actividades que antes me gustaban y ahora ya no, o descuidarme de mi apariencia, de mi motivación, de emociones, ¿verdad? La tristeza que hablamos patológica, así como también va muy relacionado aquí ideas de que soy inferior, soy culpable, o sentir desesperanza, es decir, que no hay un futuro o no me veo en un futuro en donde esté bien. Entonces, todos esos pensamientos, la preocupación, va más también, más allá incluso, ¿verdad? Tenemos el tema de lo cognitivo, problemas en la memoria. Bueno, de hecho, muchos pacientes van a veces solamente por ese problema. Y ya cuando se hace, ¿verdad? La historia, ese quizás como la imagen previa que hablábamos, solo es la punta del iceberg. Pues abajo hay todo lo demás que en realidad es atribuido a un cuadro depresivo. Entonces, también podemos observar que vamos a tener síntomas físicos, incluso van a tener alteraciones en el patrón de sueño, alteraciones en la energía, tanto síntomas físicos como por ejemplo de problemas intestinales, alteraciones en el apetito, ya sea que como más o pierdo peso, e incluso, ¿verdad? Puede haber pérdida del deseo sexual, que incluso es otra causa que comúnmente los pacientes consultan. Ya no se diga, ¿verdad?
por esa misma razón, por los síntomas físicos, de hecho, es que van a consultar con otro especialista o incluso con un médico general, ¿verdad? Que padecen de estreñimiento, ahora está muy común esto de el colon nervioso, Sí. y a veces, ¿verdad? Cuando ya indagamos propiamente, siempre, ¿verdad? Hay que descartar cualquier cuadro de origen afectivo, en la cabeza, pues depresión. Como este, más prácticamente para poder englobarlos en esos tres aspectos, como ya vimos, ¿verdad? Los síntomas afectivos, los síntomas cognitivos y los síntomas físicos. Si vemos, ¿verdad? La verdad es que los síntomas de depresión son una gama muy amplia. De hecho, incluso algunos libros mencionan que puede ser una gran simuladora de otras enfermedades. Entonces, por tal razón, siempre tenemos que descartar, sobre todo si llega a nuestra consulta, ¿verdad? No necesariamente una consulta de salud mental. Como vemos, ¿verdad? La salud mental, la verdad es que ocupa de los lugares más, en los primeros lugares siempre están, que van a afectar a la persona a nivel mundial. Hay que tomar en cuenta que ese tipo de patologías nos van a dar, como ya vimos anteriormente, a cualquier persona en cualquier edad. Es cierto que van a haber algunas personas que tienen mayor cantidad de riesgo, pero también no hay sobre todo, ¿verdad? Tomar en cuenta aquellas personas que tenemos en grupos etarios, por ejemplo, adolescentes. Bueno, ahora más que nunca, los adolescentes son un grupo etario en el cual muchas de las enfermedades psiquiátricas están debutando en este periodo de edad, o los adultos mayores, ¿verdad? Que también pueden simular otras enfermedades y probablemente también tengan un cuadro depresivo. Como ya mencioné, ¿verdad? Van a causar una gran incapacidad en todas las áreas del individuo, y lo principal que tenemos que evitar es el suicidio, ¿verdad? Sobre todo ahorita que estamos en el mes de la salud mental. Y bueno, de hecho, hace poco se conmemoró la prevención del suicidio, que es una de las segunda causa de muerte en jóvenes, entonces no. Por lo tal, todas estas enfermedades en adolescentes o en las poblaciones de riesgo hay que tomarlas en cuenta. Y quizás hay que agregar también que es la primera causa de discapacidad a nivel mundial principalmente, y que cuando tiene que ver con los estados depresivos en el paciente bipolar, que él tiene demasiado tiempo de incapacidad y hay un gasto tremendo a la hora de sumar todos los tiempos y además lo que pierde el paciente de su vida con la parte de la depresión. Recordemos también que el 5% de las personas deprimidas son mujeres, la mayoría de veces, ¿verdad? Y es tan importante recordarlo porque es la mujer la que consulta más. Sí, la verdad es que si bien es cierto, la mujer que nos va a consultar más, pero también no hay que dejar de menos al género masculino, porque de hecho las causas de suicidio van a ser de mayor letalidad. Entonces, por lo tanto, no todo el grupo etario, como mencionamos, al final de cuentas todos estamos expuestos, pero sí hay que tener en cuenta, ¿verdad?, a estas poblaciones, a la mujer principalmente, ¿verdad?, hoy por hoy. De hecho, de la pandemia, ¿verdad?, mayor cantidad de casos de violencia, desde intrafamiliar, así como también muchas condiciones que la mujer puede tener, digamos, mayor cantidad de apertura para consultar. Entonces, pues traje aquí una lámina en la cual podemos ver cómo se siente deprimida. Porque muchas veces, ¿verdad? Puede ser que nos esté pasando y no lo tomamos como una condición o una enfermedad. Primero, ¿verdad? Tiene que tener cambios en el estado de ánimo. Como ya mencionamos, ¿verdad? Que la tristeza que vamos a tener la mayor parte del tiempo, llorar sin motivo, aislarnos, que antes yo hacía determinada cosa que me gustaba y ahora ya no. Por ejemplo, dejé de ir al gimnasio, dejé de salir con mis amistades y antes lo hacía con frecuencia. Problemas en el sueño, puede ser que tenga mayor cantidad de sueño o incluso que no pueda dormir, ansiedad constante, irritabilidad, cansancio, que incluso yo siento que no me puedo levantar muchas veces de la cama, pues es demasiado difícil aquella cantidad de energía que no tengo y que tenía antes, o incapacidad para funcionar en cosas muy comunes. Por ejemplo, mencionar a algunos pacientes, no me quiero bañar, ya me descuidé, no se arregla,
mayor sensibilidad a cualquier acontecimiento, incluso el ruido o cambios no habituales en mi apetito, ya sea que tenga mayor cantidad de atracones o incluso que haya perdido peso por el mismo cuadro depresivo. Entonces, muchas veces traje acá esta pregunta, porque muchas veces eso definitivamente es lo que preguntan los pacientes, ¿verdad? ¿Es la depresión tan solo una forma de debilidad? Como ya vimos, ¿verdad? Creo que encajonar la debilidad no nos cabría. Eh, Muchas veces las personas, ¿verdad? Sobre todo en un país que hay tanta poca cultura con respecto a la salud mental, por esa misma razón, de hecho, las personas no consultan por por tener estos pensamientos o esta creencia popular o este tipo de cultura. Nada de eso es cierto, son enfermedades las cuales se pueden tratar, no es suficiente, solo muchas veces pues, yo voy a poner mi voluntad. Si bien es cierto, el éxito también depende del paciente, pero no va a ser suficiente, ¿verdad? Y hay que trabajar todo aquello que va a producir la enfermedad, principalmente aquellos pensamientos negativos que la persona pueda tener o aquella baja autoestima que muchas veces puede ser uno de los partes de los detonantes, podríamos decir, que causa la enfermedad. Entonces se curan completamente las depresiones. Ya vamos a ver más adelante que la depresión, pues, como vamos a mencionar, sí tiene tratamiento, pero es cierto, ¿verdad? No es lo mismo ir a hacer una intervención a nivel de una gripe que una intervención a nivel del cerebro. Entonces, este tipo de patologías no va a ser una curación en días, mucho menos quizás en un mes. Puede tomar incluso en algunas ocasiones hasta años, ¿verdad? Claro, no quiere decir que en años voy a sentirme mejor, pero sí en unos meses muy probablemente, ¿verdad? Y voy a tener una mejoría considerable o incluso lograr un alta en años. Si es posible tener una cura, hay que tomar en cuenta, ¿verdad? Que estas enfermedades si tenemos un tratamiento correctamente, hay mejores herramientas para que la persona pues pueda defenderse o enfrentarse a nuevas situaciones estresantes, claramente sí se puede recuperar, ¿verdad? Pero hay otro tipo de personas las cuales pues ya sea biológicamente o genéticamente, van a tener otras condicionantes que pueden hacer que puedan recurrir. Aquí pues traemos esta lámina en la cual podemos ver el curso de las enfermedades. Hay que recalcar que la depresión pues va a tener diferentes presentaciones. De hecho, una depresión puede ser leve, moderada o grave. También depende de la gravedad de los síntomas, pero dependiendo de la gravedad, no sé mi tiempo de mejoría. Pero sí hay ciertas fases del tratamiento y del tiempo. Eso sí es esencial, ¿verdad? El éxito o el fracaso va a depender de cómo me pego yo a mi tratamiento y cómo llegó mi proceso terapéutico. Como mencioné antes, no va a ser necesario pues solamente una ocasión, puede tomar mucho tiempo, pero sí se puede, podemos hacer pues, una respuesta completa de los síntomas. ¿Puedo tener una recaída? Sí, incluso muchas veces, ¿verdad? A pesar que ya tenga yo que haya cumplido con todo, pero como mencioné, la depresión pues, va más allá de solamente lo mental, también hay situaciones biológicas o genéticas que pueden hacer que yo recaiga. O una vez la recupere, puede ser que en unos años me pueda volver a dar, que sería la recurrencia. Sin embargo, ¿verdad? Eso encajonarnos en eso no nos puede delimitar de que no me voy a curar. Como ya mencioné, va a depender de cada persona, de cómo yo me pego en mi tratamiento, de cómo yo vivo mi proceso y también de las circunstancias de la vida, ¿verdad? No es lo mismo alguien que, digamos, viva en un ambiente, digamos, de apoyo o más sostenible que alguien que lastimosamente tenga problemas graves de salud. Por ejemplo, como mencionaba antes, ¿verdad? Dolor crónico u otra enfermedad que me imposibilita posiblemente reintegrarme a la sociedad. Ya pues, recordemos que pues la depresión muchas veces no siempre va a estar sola. A veces van a haber otras enfermedades asociadas, como por ejemplo trastornos de ansiedad. Eh, Siempre es importante tomar en cuenta el tema del uso de sustancias, ¿verdad? Principalmente alcohol, otro tipo de drogas, tabaco, porque de por sí estas sustancias pueden abonar a que de por sí, quizá yo biológicamente me voy a deprimir,
pero las sustancias me van a empujar a que me termine pues deprimiendo más y sea más difícil lograr una mejoría. O también otra enfermedad asociada comúnmente a trastornos depresivos, por ejemplo, enfermedades físicas o crónicas, aquellos pacientes que padecen de problemas tiroideos, diabéticos, hipertensos, patologías, digamos, por ejemplo, el cáncer o dolores neuropáticos, también pues están muy asociadas a estas enfermedades. Entonces, es bastante importante mencionar por qué tenemos que buscar tratamiento. Pues primero, pues ya verificamos, ¿verdad? Un tratamiento que son patologías que son tratables. El objetivo es que me reduzca tanto mi dolor, ¿verdad? Y mi sufrimiento. Todos los pacientes, o la gran mayoría, van a tener por lo menos un alivio de los síntomas, si bien es cierto, no va a ser inmediato, pero el objetivo de eso, del tratamiento es eso, regresar a mi vida normal. Es decir, tener un trabajo, tener pues una familia y poder tener, ¿verdad?, otras aspiraciones, no necesariamente solo por mi enfermedad dejar de hacer todo lo que me gustaba. Es decir, sí podemos regresar a nuestra vida cotidiana. Al igual que cualquier otra enfermedad, ¿verdad? Cuanto más nos demoramos, si bien es cierto, va a ser más difícil tratar. No es lo mismo una depresión de 2 meses a una de 20 años. Entonces, claro, ¿verdad? Va a tener sus repercusiones como toda cualquier otra enfermedad o complicaciones, pero siempre se puede tratar. Sin embargo, no va a ser el mismo resultado. Y el objetivo de eso pues, es prevenir consecuencias graves, como las que hablamos anteriormente. Dentro de ellas, la urgencia más grave, ¿verdad?, que es el suicidio. Primero, como pacientes, ¿verdad?, o como profesionales de la salud, tenemos que orientar al paciente, ¿verdad? Primero, que acepte un tratamiento. También el tratamiento, es cierto que el médico lo va a indicar, sin embargo, yo también tengo que aceptar que el tratamiento no significa que no voy a poner yo mucho de mi responsabilidad, ¿verdad? Tomarme el tratamiento de manera adecuada, en el tiempo adecuado, la cantidad adecuada también. Por eso va a requerir un compromiso y una implicación muy importante, no solamente del médico o terapeuta, ¿no?, sino que también del paciente. No hay que subestimar el entorno, porque como mencioné antes, ¿verdad? El paciente necesita mucha red de apoyo, por eso es importante que si tenemos algún familiar o un amigo, podemos ser generadores de confianza o podemos ser, en muchos casos, incluso aquellos que hagan perder la confianza en el paciente. Entonces, tenemos que proteger siempre la red de apoyo de nuestros pacientes. ¿De qué va a depender que mi médico pues, me dé un tratamiento? No, pues primero recordemos que va a depender de qué tan afectado estoy, ¿verdad? No es lo mismo dar un tratamiento para una depresión leve que dar un tratamiento para una depresión grave. Sobre todo si ya soy alguien que tiene ya ha tenido previamente una depresión, posiblemente pues en esta nueva recurrencia voy a meditar obviamente un tratamiento depende también de cómo me fue con un tratamiento previo, si es que ya lo tomé, si mi familia ha tenido antecedentes de enfermedades de este tipo, también mi estado médico, ¿verdad? No es lo mismo dar un tratamiento para alguien que no tenga una comorbilidad que para alguien que, por ejemplo, tenemos un paciente renal. Tiene múltiples comorbilidades, Sí. ¿cómo lo tiene? Sí, más ahora, ¿verdad? Que hay muchos que tienen desde hipertensión, diabetes o incluso ya estadios de enfermedades renales un poco complicado, ¿verdad? Va a depender de cada persona, por eso los tratamientos son individualizados y por esa razón siempre tienen que ir con un profesional. Acá pues traje estas tres apartados, ¿verdad? Que el tratamiento va a depender primero de la educación, ¿verdad? La psicoeducación empieza pues desde el profesional con el paciente, explicarle lo más importante, sobre todo con los medicamentos que manejamos nosotros, el tiempo de acción, cuánto tiempo lo voy a tomar, los efectos adversos esperados, ¿verdad? Así como también la psicoterapia, ¿verdad? Enfocada en cada paciente, va a ser diferente. Como mencioné, va a ser todo de un tratamiento individualizado. Y psicofarmacológico, ahora hay muchos fármacos, ¿verdad? Muy seguros para tratar la depresión, ¿verdad? Dentro de ellos, pues, va a depender del primero la edad del paciente, como ya mencionamos antes, qué tratamiento ha utilizado antes, a cuál tratamiento, pues, es más sensible y o a cuál no, y
también nuestros fármacos, como mencioné, el tiempo de uso, porque muchos quieren resultados pues rápidos y específicamente con los antidepresivos no va a ser así, ¿verdad? Son fármacos que se van a tomar semanas en hacer efecto, por eso es bien importante como nosotros como profesionales poder explicar eso tanto al paciente como al familiar. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Pues recordemos primero reducir el tiempo de recuperación. Esto va a ser posible si nosotros brindamos una adecuada psicoeducación y también si el paciente tiene un rol participativo, ¿verdad? En el cual pues él se apegue al tratamiento, asiste a su cita. Mejorar el funcionamiento del paciente, es decir, si antes pues tenía problemas cognitivos, dificultad para concentrarse, distractibilidad, problemas de memoria, y eso había conllevado que él tuviera llamados de atención incluso en el lugar de trabajo, que es bien frecuente, pues nuevamente que él se incorpore a esas actividades y que retorne a su vida cotidiana, y sobre todo reducir la morbimortalidad. Como mencioné, ¿verdad? La depresión es se inicia por una enfermedad mental, pero puede tener muchas complicaciones, no solamente médicas, sino que también complicaciones psiquiátricas, como las que hemos ido mencionando. Surge esa, ¿qué puedo hacer, verdad? Para ayudarme a mí mismo si tengo depresión. Si ustedes pues se han sentido identificados en algún momento con terceros, ¿verdad? Primero como paciente expresar mis sentimientos y aceptar la ayuda, ¿verdad? Reconocer que lo que estoy sufriendo en ese momento, ¿verdad? No es normal y que necesito atención. Ayuda mucho si mejoro mis hábitos dentro de ellos, ¿verdad? Mi estilo de vida, ejercicio, dieta, puede ser que al inicio la persona no tenga deseos de esto. Sin embargo, más adelante para el mantenimiento sí va a ser necesario evitar el consumo de sustancias, como ya mencionamos, las sustancias como tal pueden propiciarme síntomas como ansiosos o incluso cualquier otro cuadro psiquiátrico. Mejorar mis hábitos de sueño, valorar los afectos y manténganlos. Con eso nos referimos a que necesitamos un círculo de apoyo para el paciente. Es necesario, ¿verdad? Ya sea familiar o cualquiera que sea, pero que sea importante ese apoyo. Y evitar el estrés innecesario, ¿verdad? Sobre todo cuando estamos envueltos en muchas veces, ¿verdad? Problemas de pareja, problemas en la vida familiar, ¿no? Los económicos, que no van a suceder, pero por eso el objetivo del proceso terapéutico también es poder tener nuevas herramientas para manejar ese estrés. Y también puede pasar eso, ¿verdad? ¿Cómo puede ver a un amigo o un familiar con depresión? Primero, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que muchas veces va a ser sumamente difícil entender, ni siquiera vamos a saber qué palabras decirle a nuestro familiar o amigo. Tenemos que aprender a conocer la depresión, entender que es una enfermedad y que necesitamos conocer los síntomas. Como cuando alguien es hipertenso, no le vamos a decir, ya te vas a curar o ya va a pasar, ¿verdad? Igual, ¿verdad? La depresión, el paciente va a necesitar su tratamiento, ayudando a que busque ayuda, a que consulte, a que siga su tratamiento, apoyando para que mantenga siempre que el paciente ¿verdad? Se siente independiente, que a veces ¿verdad? Pueden sentirse incluso agobiados o sobreproteger al paciente, y esto puede hacer que el paciente vulnerable pues abone a el sentirse, por ejemplo, pensamientos como quizás soy inútil o soy una carga, ayudando a que exprese todo lo que siente o incluso, ¿verdad? Preguntar acerca de posibles señales de muerte o de suicidio. Así, eso nos va a ayudar a nosotros como profesionales a facilitar, ¿verdad? A preverlas o incluso, ¿verdad? Si sucediesen, buscar un tratamiento oportuno. Y cuando se también, ¿verdad? El familiar o amigo, porque también, ¿verdad? Hay una frase bien importante que dice, cuiden al cuidador, porque si el cuidador no se cuida, también va a llegar a enfermar, tanto como el paciente. Entonces ahora vamos a ver un caso clínico, el cual pues se trajo a cuenta para que lo podamos ver cómo es un paciente comúnmente, ¿verdad? Que consulta. Consulta por estoy mal. Es una paciente femenina no conocida en nuestra especialidad que consulta con historia de 3 meses de presentar disminución en su estado de ánimo, hiporesia, anedonia, pérdida de peso, la cual no ha cuantificado e insomnio.
Ha presentado también ideas de frustración, soledad y minusvalía. Durante el último mes inicia con síntomas somáticos, dentro de ellos cefalea, dolores abdominales, palpitaciones. Esos síntomas mencionan se han ido acompañando progresivamente de ansiedad, intranquilidad, dificultad para concentrarse, distractividad que ocasiona incluso llamadas de atención en su lugar de trabajo porque ha tenido bajo rendimiento laboral, se ha aislado socialmente y familiarmente. Ese día inicia con ideas de muerte, mientras se dirige a su trabajo presentó exacerbación de síntomas. Incluso inició con ideas de suicidio, no sirvo para nada. Lo mejor sería morirme. Tener un accidente acabaría con todo eso. Manifiesta que ante dicha situación, pues decide notificarle a los jefes inmediatos, quienes le sugieren que consulte en una emergencia psiquiátrica. Por lo tal, la paciente pues fue evaluada e ingresada al servicio de psiquiatría. Como vemos, pues en este caso, la verdad es que la mayoría de pacientes van a llegar así, van a llegar pues refiriéndonos estos síntomas y comúnmente lo que los lleva a ellos a consultar o a que las personas tomen cartas en el asunto van a ser las ideas de muerte o las ideas de suicidio. En estos casos, pues es cierto que nosotros podemos apoyar aún, pero el objetivo, ¿verdad? De hecho de esto es evitar como tal un suicidio. Y claro, ¿verdad? Una vez evitemos la causa o la condición aguda que motivó el ingreso, también tratando de la base, que en ese caso pues es un cuadro depresivo. Se parece, ¿verdad? Ha ido evolucionando a un cuadro depresivo mucho más grave. Entonces, como vemos, muchas veces pasamos por alto, ¿verdad? Por ejemplo, los bajos rendimientos laborales, porque el familiar o el paciente, ¿verdad?, se aíslen y, por ejemplo, ya no hable con nadie de la casa, que nos veamos mucho más distraídos, que tengan problemas para dormir o que no coma. A veces son indicativos suficientes para hacernos pensar de que algo anda mal y necesitamos consultar. Entonces, ese era un ejemplo que he traído. Ok. Aquí pues traje unas obras, ¿verdad? Me parece interesante, porque pareciera que la depresión, ¿verdad? Hasta ahorita, poco a poco ha ido tomando auge en la salud mental. Sin embargo, ¿verdad? Hay muchas obras de arte que desde hace mucho tiempo, quizás los autores, ¿verdad? Estaban deprimidos, ¿verdad? Por ejemplo, el de la derecha que tenemos, El anciano afligido, que esa fue de Vincent Van Gogh, que incluso esa fue en 1890, antes de que él falleciera. Se toma en cuenta de que se cree que, ¿verdad?, el autor incluso estaba deprimido y nosotros vemos, ¿verdad?, incluso el título, vean, siendo afligido, en donde cual en muchas, digamos, obras de arte mencionan de que, pues, muestra su tristeza, su desánimo, que muy probablemente, pues, en algún momento lo motivó incluso a morir. Y también tenemos La derecha y el grito, ¿verdad? Que otra de las obras bastante famosas de Edvard Munch. Esta fue en 1893, que incluso pues toma en cuenta que mucha agonía, la melancolía del momento y bueno, de hecho ahora es un icono del expresionismo. Entonces si vemos, ¿verdad? La depresión no es una condición nueva, de hecho siempre ha estado, pero quizás muchas veces, incluso en la actualidad, está siendo muy difícil, ¿verdad?, poder diagnosticar o referir oportunamente o nosotros consultar en el momento adecuado. Ok, así es. Bueno, vamos a ver, veo que tenemos varios comentarios por ahí. Buenas tardes, Ángela Gómez, desde el Hospital General nos ven, del Hospital Policlínico Sacamil is presente, qué bueno. Buenas tardes, Hospital General, también ahí nos mencionan que está presente, vamos a ver acá. Nos saludan de la Unidad Médica de Apopa, Hospital Amatepec. Y Celina de Chacón dice, ¿estos síntomas siempre van a estar presentes o hay casos en los que él puede presentar asintomático? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque estos síntomas quizás no van a estar en algunas ocasiones, ¿verdad?, todo como tal, pero sí van a suceder ciertos casos en que la depresión va a pasar, incluso puede suceder como muy desapercibida. Por ejemplo, en los casos que tenemos la distimia.
que puede la persona tener con una depresión de mucho tiempo, la cual, ¿verdad? El ánimo es bajo, sin embargo, puede llegar a ser esa persona funcional. Entonces, siempre vamos a tener síntomas, pero muy comúnmente no necesariamente vamos a tener todo el abanico de ellos, ¿verdad? O en la misma intensidad en ese momento, sino que podemos incluso tener, por ejemplo, como mencioné, este cuadro depresivo que le distingue, que no necesariamente va a ser que yo me aísle o que yo deje de trabajar, pero no significa que me encuentro bien. Sí es. No siempre van a presentar todos los síntomas, definitivamente. A veces tenemos pacientes muy floridos, que eso definitivamente estamos viendo que son los que llegan a la emergencia, por ejemplo, Sí. y que están consultando no en emergencia de psiquiatría, sino en las emergencias, por ejemplo, del Hospital General, que llegan con un síntoma, una ocasión, colitis, o otras veces con dolores lumbares a cada rato. Y precisamente por eso existen psiquiatras en los hospitales generales trabajando en el área de psiquiatría enlace, porque uno de los porcentajes más altos de consulta ahí es la depresión. Y vemos mucha depresión en el paciente depresivo, en el paciente diabético, en el hipertenso, cardiópatas, renales. Entonces, toda esa comorbilidad también nos hace que hay mucha depresión. Nos saludan también desde Santa Ana, Eva Yamilet Portillo, que están presentes. Y aquí nos saluda también del Hospital General en Emergencia, que estamos hablando. Es la unidad médica de Ilopango, que nos hace una pregunta que, cuando dice, aquí está, Un poquito más. sí. Estos casos son complejos, dicen, y es de saber manejarlos. Aquí está. Más si es en un familiar. Principalmente este tipo de pacientes con estos problemas no es de verlos con lástima, sino es de involucrar a las actividades que lo ayuden a sentirse útil para que se den cuenta que ellos descubran sus fortalezas. ¿Qué opinan de eso? Es parte de lo que hablamos, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos a un familiar o un amigo con depresión, tenemos que involucrarnos con él y ayudarlo también, en el sentido de que, como mencionaba, no hay que sobreprotegerlo, ni hay que verlo, como a mí mencionaba aquí, la persona que está comentando, ¿verdad? No hay que verlo con lástima, sino que al contrario, hay que ayudarlo a que él, ¿verdad? Poco a poco se involucre en actividades, que muchas veces hacemos mucho solamente con escucharlo. Al contrario, no tenemos que verlo, como les mencioné, ¿verdad? Como que fuera un niño, porque eso incluso puede abonar en que él se sienta, digamos, como con muchas más ideas de minusvalía o sentirse más culpable por sentirse hasta cierto punto como una carga para la familia o como un estorbo, mencionar algunos. Entonces, si bien es cierto, él tiene que descubrir las fortalezas y cómo a partir de ello pues, pueda salir de ese cuadro depresivo, acompañado también, no solo del familiar, ¿verdad? Por eso es importante el familiar, la red de apoyo, acompañado familiar y claro, el tratamiento como tal, psicoterapéutico y farmacológico. Yo creo que aquí es bien importante recordar, en base a todo lo que es medicina basada en evidencia, sabemos que la combinación para mejorar al paciente con depresión es el uso de psicofármacos y de psicoterapia. El psicólogo en el manejo de estos pacientes es el brazo derecho en el manejo con el psiquiatra y el manejo de farmacológico. Pero a la par de esto, el apoyo familiar, el apoyo de amigos o pares es totalmente importante para poder ayudar a este paciente. Aquí nos preguntaba Catherine Jasmine Cabrera, dice, importante mencionar que después del tratamiento psicoterapéutico farmacológico es la red de apoyo, sí. Y también tenemos que agregar la parte espiritual, que para muchos es uno de los pilares, y lo que es el apoyo de los amigos, definitivamente. Ahora, recordemos que hablar de depresión sabemos que es una condición proinflamatoria crónica y por eso cuando la doctora mencionaba mucho la parte del dolor crónico, sabemos que hay una relación que a veces hasta confunde. Este paciente está
fingiendo, dicen a veces de tanto, ¿no? Hay un dolor, el dolor crónico está asociado a mucha frustración, está asociado a mucho sufrimiento y eso a mucha depresión. Entonces también hay que verlo. Las comorbilidades con depresión es un tema muy amplio y recordemos que en ese momento se calcula que hay más de 280 millones de personas depresivas. Entonces hay que tomarlo muy en cuenta, que tenemos que conocer. Aquí nos mandan otro saludo desde, muchas gracias por solventar la duda, dice Celina Chacón. Jenny Hernández dice, muy buenas tardes, desde el Hospital General, en el día a día laboral, nos saluda Ángela Guerrero y dice, nos enfrentamos a cuadros patológicos como estos en algunos de los pacientes que atendemos y ponencias como esta nos ayudan a manejar de la mejor manera a ellos. Gracias por su ponencia, doctor. Muy bien. Gracias por la invitación. Y vamos a ver, creo que todavía faltan. Buenas tardes. ¿Cómo poder abordar el tema de depresión en el cuidador o familiar dentro de la red que acompaña al paciente? Nos dice Rocío Cajar. Bueno, es parte de lo que mencionábamos, ¿verdad? La frase, ¿verdad? Cuidemos al cuidador, porque si el cuidador, ¿verdad? No busca, digamos, maneras de autocuidarse, de buscar atención y salud mental si es necesario, ya sea psicológica o psiquiátrica, también va a enfermar y también va a ser paciente por depresión o con cualquier otra enfermedad psiquiátrica. Es decir, ¿qué tengo que hacer si en algún momento pues soy cuidador de alguien y esto me está llevando pues a la frustración? Recordemos de que ayudamos bastante al paciente ayudándonos, porque es decir, si yo como cuidador no estoy teniendo una adecuada salud mental o física, eso también va a impedir en que no tenga una adecuada, digamos, vamos a decir, cuidados en mi paciente. Entonces tengo que buscar, por ejemplo, autocuidarme, para actividades que me gusten, darme el espacio para tener tanto una adecuada alimentación, un adecuado sueño, que es parte de lo que más frecuentemente tienen los cuidadores, para problemas de dormir, por estar pendiente. Y también, si yo considero que he tenido alguno de todos estos síntomas y estoy cuidando a alguien, buscar la ayuda. La ayuda, pues, como no necesariamente muchas veces, quizás no, como es la doctora, ¿verdad? No solo va a ser de un psiquiatra, sino que también de un psicólogo. O a veces algunos solo necesitamos a una psicoterapia, pero muchas veces, ¿verdad? Vamos a necesitar ambas cosas. Entonces, antes de que eso se convierta en un problema mayor, necesitamos buscar la atención. Hoy por hoy, ¿verdad? Hay muchos centros de salud, bueno, incluso vía telefónica, videollamada, es decir, que la no la salud mental hasta cierto punto ya estamos abriendo muchas más puertas, tanto para poder ser nosotros pasar consulta como para ser diagnosticados y recibir atención. Tocando el tema del cuidador, que creo que es el que generalmente se nos quema. Recuerden que ahí está el síndrome de burnout que nace en los cuidadores precisamente. Aquí una clave es que el que es cuidador no sea solo una persona, hay que rotarlos porque si no acaban, casi siempre son mujeres los cuidadores, por cierto, por el rol familiar y tenemos que hacer que roten y explicarles, ¿verdad? Que esto tienen que tener autocuido para evitar que se nos depriman, porque son los que se nos deprimen más. Hay otra pregunta por aquí, Beatriz Adelí García de Díaz dice, las personas que se crean muchas enfermedades que no existen en ellas, pero que solicitan medicamentos para sentirse bien, ¿entran en esta clase de depresión o de dependencia de medicamentos o drogas? Pues habría que ver ahí muchas cosas, ¿verdad? Porque realmente, como tiene que ser una persona que, cómo debe de sentirse para que ella solicite el medicamento. Habrá que ver todo el cuadro, la historia del paciente, qué me lleva a mí a buscar medicamentos, si yo no tengo nada, aparentemente, o realmente pues estoy pasando por un cuadro depresivo, eso sí sería verdad, de hacer una consulta como tal, tanto los antecedentes del paciente, cómo está su vida personal, familiar, y también qué estoy sintiendo yo para intentar, digamos, como aquí nos colocan, ¿verdad? Para sentirme bien, porque estoy haciendo esto para sentirme bien, la verdad de entrada dice mucho, porque si yo solicito medicamentos para sentirme bien, definitivamente algo está pasando en mí, probablemente no me siento bien, ¿verdad? Entonces, nosotros como profesionales tenemos que
no, digamos, dejar de lado eso, porque también es un indicativo de que algo está pasando y como tal, hay que indagarlo para poder dar un tratamiento, ¿verdad? No podemos saber si está deprimido o dependencia, pero al final de cuentas, ¿verdad? En ti, sí son problemas de salud mental que hay que indagar. En esa misma pregunta hay que ver dos cosas. Primero, hacerle una buena historia, individualizar y ver por qué está anestesiando sus emociones, qué es lo que estoy tranquilizando. O si ya estoy en una dependencia, como nos ha pasado en muchas ocasiones en las emergencias que andan buscando benzodiazepinas por todos lados los pacientes, entonces tenemos que tener mucho cuidado. Marlene de la Cruz nos hace otra pregunta. Dice, es importante ver este tema desde el punto de vista del cuidador en el área hospitalaria. Debemos crear buenos hábitos en nuestros tiempos libres para el buen manejo del estrés laboral. Sí, definitivamente, ¿verdad? Autocuidarnos, es decir, hacer actividades que a mí me gusten, que me generen placer. Autocuidarme no es, pues, necesidad básica, no es dormir ni comer. Aparte de esto, ¿verdad? No hay que verlo como una pérdida de tiempo, porque al autocuido involucra mi salud. Entonces, si yo no me autocuido, no voy a tener salud. Es algo como comer y dormir, que hay que hacerlo, hay que buscarlo, ¿verdad? Cada persona tiene diferente manera o diferentes hobbies, ya sea, u otra manera de autocuidarse, pero siempre hay que tener eso, ¿verdad? Hábitos en nuestros tiempos libres. En otras palabras, ¿verdad? Cada cosa en su lugar, ¿verdad? El trabajo, como dijo la doctora, ¿verdad? Si tenemos a alguien que necesita, pues, atención o cuidado, rotarnos, porque no somos seres humanos, más no máquinas, entonces también necesitamos apoyo, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a ver si no hay más preguntas. Si no, vamos a pedirle un mensaje para terminar. Bueno, ahora que ya vimos el tema de la depresión, es importante tomar en cuenta de que si están pasando por alguno de todos estos síntomas, debemos de buscar ayuda, o si vemos a alguien que está atravesando esos síntomas, orientarlo, ver cada vez, digamos, poco a poco las enfermedades mentales como dejar de verlas o estigmatizarlas como algo que no existe o como algo que es de mi voluntad o de mi deseo, sino más bien verlas desde un punto de vista más humano, de que esa persona está sufriendo y que esa persona necesita adaptarse a su vida cotidiana, necesita pues dejar ese sufrimiento y nuevamente retomar a como era ella previamente. Entonces, como les menciono, ¿verdad? Eso nos falta mucho, ¿verdad? Dejar la estigmatización y al contrario, tener un enfoque mucho más humano para poder ayudar. Bueno, aquí nos ponían un comentario bastante largo, pero también nos están preguntando los números donde uno puede llamar. Hay números de atención, ¿verdad? Bueno, el Seguro Social cuenta con un número de atención que se llama Te Escucho. Pueden hablar tanto, pues, derechohabientes como personas que no lo son, donde, pues, atiende atención ya sea psicológica o psiquiátrica. Vamos a buscar. Sí, ya se los vamos a dar. Lo vamos a colocar. Y vamos a ver acá que faltaba un comentario. Dice comentar que había una situación con mi esposo, una situación familiar a raíz de un accidente. Pasamos un proceso difícil, pero comprendí que lo más importante es el involucramiento de la familia, el apoyo, por mucho que el paciente va al centro de atención de salud, le tratan lo físico, pero no le tratan la otra parte que es como la segunda fase, cuando después de un tiempo de rehabilitación ellos no logran recuperar alguna función que ellos perdieron y esa fase más crítica porque es donde caen en frustración e inician la depresión. ¿Qué opinan? Pues es bastante interesante porque muchos de ellos, digamos, por ejemplo, han tenido un accidente, hay una pérdida, van a atravesar incluso por un duelo. Por ejemplo, tenemos una pérdida de un miembro o, por ejemplo, tenemos una pérdida de la independencia, ¿verdad? Que involucra prácticamente en algunos casos volver a caminar o en algunos casos, ¿verdad? Volver a hacer todas aquellas actividades que antes se me hacían muy fáciles o que antes me gustaban mucho. Como bien dicen, ¿verdad? Genera mucha frustración, efectivamente puede deprimirme. Entonces, definitivamente todo ese tipo de personas, pues sí necesitan abordaje, ¿verdad? Ya sea primeros auxilios psicológicos, si fuese el caso, o incluso más adelante una referencia pues, a un centro de salud mental,
en donde pues yo pueda, yo como paciente, ¿verdad? Pueda hablar de cómo me siento, a mi nuevo yo, a mi nuevo estilo de vida, porque pues muchas veces me cambia la vida en 360 grados, ¿verdad? Entonces puedo atravesar por muchas veces por síntomas depresivos y incluso algunas veces, ¿verdad? Llevar a eso a un, incluso un duelo, ¿verdad? Claro. Y muchas veces ahí es donde, por ejemplo, cuando existe, por ejemplo, la amputación, en los hospitales, por ejemplo, la gran mayoría de veces se pasa con el psiquiatra o el psicólogo que está ahí para ayudar con la complicación del miembro fantasma, ¿verdad? Y para poder ayudar. Aquí ya nos colocaron los teléfonos, aquí ya los teníamos, es el 7071-1302 y el 2591-6557. Estos son de teléfono Te Escucho. Creo que es sumamente importante que los conozcamos para poder ocuparlos en las personas que los necesitan. Yo quiero dejar un último mensaje también, que es el tema de que la depresión no es una condición solo mental que el pensamiento y estoy así tan negativo. Esta es una condición médica que tiene que ver con todo, afecta al inmunológico, produce inflamación, hay comorbilidades importantes y tiene tratamiento, por lo cual hay que buscar ayuda. Y definitivamente si alguien pasa por todos estos síntomas que ya explicó la doctora, definitivamente tenemos que buscar ayuda o sugerirle a la persona que pueda llamar o que pueda asistir a una consulta, a buscar la ayuda pertinente. Así que